Bueno, sacudan sus corazones, sus mentes, no tanto por lo que se va a hablar, sino porque este es tiempo del Señor. Esa es una decisión que toma cada uno. Dice: Señor, voy a traer todo mi ser, mi mente, mi espíritu y mi cuerpo, todos juntos, para estar en reverencia delante de ti, entendiendo que tú eres el Dios que me hizo. Mirando lo que debe ser, el título para hoy. ¿Por qué esto? Yo no sé cómo definir mi forma de ver la vida o de entender la palabra del Señor, pero si hay algo que puedo definir de mí es que soy un poco pensador. Entonces me pongo a pensar en las personas, cómo actuaron, cómo dijeron las cosas, pero sobre todo a pensar en por qué la palabra está escrita en determinados términos. ¿Qué es lo que el Señor tiene detrás de todo el significado literal, aparente? ¿Cuál es el significado profundo de la palabra de Dios que nosotros a veces no captamos, o muchas veces no captamos? Por eso yo tengo que tomar la decisión, cuando voy a leer la palabra, de desplegar. Podría usar una figura, la del submarino. El submarinista está andando a ciegas, navegando a ciegas, en profundidad, pero quiere saber qué hay en la superficie. Está cerca a la tierra, está cerca a otra nave o un enemigo, un amigo. Entonces saca el periscopio, ese tubo que conecta la profundidad con la superficie y por el cual él mira y se enfoca en mirar, a ver qué señas descubre, que él pueda interpretar, amigo, enemigo, tierra o lo que sea. Así más o menos es como el Señor me ha enseñado a mirar la palabra, enfocándose completamente en ella, en cada palabra y en qué quiso decir el Señor con esos términos. Vamos a mirar Efesios 5:16, un versículo muy corto, pero con una tremenda revelación y realidad. Efesios 5:16 dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Los días son malos? Tremendamente malos. Y el día de mañana y el de pasado mañana van a traer todavía más y más iniquidad, porque eso está profetizado. El libro de Daniel, Mateo 24, el libro de Apocalipsis nos hablan de una culminación del crecimiento de la maldad hasta que llega a un tope, donde se manifiesta el sumum de la maldad. Se manifiesta lo máximo que podría dar a luz el mundo, y es el anticristo. Y esa preparación para esos días del anticristo también llegan progresivamente, como dolores de parto, como contracciones de la embarazada, cada vez más y más fuertes. Entonces los días definitivamente son malos, mirados proféticamente, mirados escatológicamente. Es cierta la palabra del Señor. Hace 20 años no veíamos las cosas que hoy vemos. Hace 10 tampoco, y hace 5 tampoco, antes de la pandemia. ¿Cómo cambió el mundo con la pandemia? ¿Cómo ha cambiado la mentalidad de los jóvenes? ¿Cómo ha cambiado la música? ¿Cómo ha cambiado la concepción o noción de lo que es una fiestica, una rumbita? ¿Cómo ha cambiado el concepto de adquirir dinero? No importa la forma, bien o mal. Es cierto, los días son malos. Y nosotros como hijos de Dios también sentimos un cierto peso. Va pasando el día, llega el siguiente, y hoy tuvimos una batalla, mañana tenemos otra, pasado otra.
puede que vengan 2 o 3 días de descanso y se reinicia el ciclo. Afortunadamente el Señor es fiel en su promesa y Él dice que Él nos fortalece a través de la prueba. Entonces los días son malos en mayor intensidad, pero también es mayor la fortaleza, la paciencia, la sabiduría, el entendimiento de los hijos de Dios. Amén, hijos de Dios. ¿Sí están de acuerdo? ¿Están creciendo? ¿Están madurando? ¿Están pudiendo manejar con la ayuda del Espíritu Santo cada vez mejor los momentos duros? Porque eso tiene que ser así. Este versículo, que toma en consideración los tiempos malos, y el Señor nos ha mostrado de muchas maneras que, aunque parezca que es un tiempo muy difícil, muy duro, en realidad también es un tiempo de muchísima bendición. Pero ¿cómo se puede decir eso? Claro que se puede decir, empezando porque Romanos 8:28 dice que todo obra para bien en aquellos que aman al Señor. Estos días malos obran en bendición. Con estos días malos podemos crecer en muchas de las virtudes del Señor, en muchas de las fortalezas que el Señor quiere formar en nosotros, porque de hecho eso es lo que Él está haciendo, está formando la imagen de su Hijo en nuestras vidas como cristianos auténticos que somos, cristianos que nos comprometimos en un matrimonio espiritual con el Señor. Sí, dije bien, matrimonio espiritual. Él es el novio, nosotros somos la novia, pero el compromiso es de la misma calidad, profundidad y cantidad que si ya estuviéramos casados con Él, como lo vamos a estar. Las bodas del Cordero, la cena que viene con ello, implica que nuestro compromiso todavía va a aumentar más cuando estemos en la eternidad, pero que debe aumentar hoy, cada día, cada instante, cada minuto. En una forma sencilla, tú haces la decisión: Señor, apártame cada vez más del mundo y acércame cada vez más a ti. Es mi decisión, Señor. Es tu trabajo, pero es mi decisión. Yo me ofrezco para que tú lo obres en mí, para que tú trabajes ese compromiso, esa cercanía, me levantes, me quites la parte de la carne que todavía me estorba, Señor, y me des la parte del Espíritu que todavía me falta. Por eso dice Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo. Aprovechando. Ojo, que no vaya a caer ese espíritu que dice: cuidado, se atreve usted a perder 5 minutos porque le está fallando a Dios. Eso es un espíritu inmundo. Eso no tiene nada que ver con Dios. El Señor nos pone a trabajar, pero también nos da el descanso. Hay que guardar el descanso del Señor para reponer las fuerzas, tanto físicas como intelectuales, mentales, almáticas, como espirituales. Y el reposo se logra de muchas maneras: cambiando de actividad, o en un momentico no haciendo nada, o metiéndose de lleno en la presencia del Señor, que es la forma más profunda y más prolífica para que el espíritu descanse. Entonces, aprovechar, aquí esa palabra quiere decirnos no que no descansemos, que trabajemos 24 horas al día, no, de nada, no se trata de eso, sino que el tiempo que te es dado para trabajar, tú lo hagas como para Dios y no para los hombres. Que lo hagas para Dios y no para ti mismo. Que cada minuto es valioso en sí mismo, pero un minuto puede ser dedicado al estudio, otro minuto a la oración, otro minuto al silencio para oír lo que Dios tenga para decirte, y otro minuto al completo descanso de todo. Señor, lléname con tu espíritu, voy a respirar, a inspirar y a expirar en tu espíritu. Solamente, no voy a pensar en nada, no voy a decirte nada. Si tú me quieres decir algo, amén. Pero mientras tanto, solamente en tu presencia. Hay muchísimas formas de ampliar nuestra visión, nuestro panorama, aprovechando bien el tiempo. El tiempo,
otra palabra que está ahí en ese versículo. ¿Qué es el tiempo? Hemos estado con mi esposa pensando mucho en esta palabra, tal vez de una semana para acá. Y mientras hablábamos, el Señor nos dio una visión en la que Él está en su eternidad. Y entonces, en un momento dado, saca de sí mismo el universo. Y un universo que, por ser creado, tiene principio y tiene fin. Por la misma razón, le introduce el tiempo. Y el tiempo es una medida dentro del universo, pero no es medida en la eternidad de Dios. Entonces, el tiempo nos fue dado como bendición, como muchas otras cosas que no vemos y no entendemos. Bendición, hermanos, para descubrir el amor de Dios. Cuando tú usas bien el tiempo, empiezas a ver cómo Dios te ama tanto a través de tantísimas manifestaciones, y no solamente porque te lo diga la palabra, sino porque tú ves que en la creación, la naturaleza, la forma como se desarrollan los eventos, cómo se dan los sucesos, cómo cambias de sitio de vida de un instante para otro, todo eso es con el propósito de que Dios se haga sentir más firme, más real, más presente en nuestra vida. Así que si tú estás aprovechando bien el tiempo, estás descubriendo, ¿podríamos exagerar? ¿Será exagerado decir que una bendición cada segundo? No, no es exagerado. El tiempo se convierte en una bendición constante para ti, no en algo que pasa sobre ti y te atropella, no en algo que no te deja tiempo para respirar, no en algo que te vuelve esclavo del trabajo, sino que mientras trabajas estás disfrutando en el tiempo del Señor, mientras descansas estás disfrutando en el tiempo del Señor, mientras hablas con los tuyos, estás entendiendo que el Señor ha querido que tú bendigas a esos tuyos en ese tiempo, con la bendición de Él fluyendo a través de ti, porque tú te has descubierto como una parte tan importante de esta creación, un canal por el cual Dios se manifiesta desde la eternidad, desde allá la inmaterialidad, aquí a este universo material y temporal. El tiempo es uno de esos misterios tan grandes, pero también tan rico de significados, que hay que meditar en él. Tú puedes pasar una mala noche por cuenta del tiempo, o pasar una buena noche por cuenta del tiempo, aunque no duermas. Tú puedes convertir ese no dormir en bendición o en maldición. Ese es tu libre albedrío. Tú puedes convertir un golpe que Satanás te haya dado recién en una bendición, porque te entregas, te rindes y clamas al Espíritu Santo para que Él sea el que se manifieste en tu debilidad. Y el Espíritu se manifiesta en poder. Y tú dices, wow, Señor, y yo que estaba derrotado hace 2 minutos, ahora estoy viendo tu poder fluir en el tiempo, en el espacio, en todo lo que yo estoy haciendo. Por eso dice el Salmo 37, versículos 18 y 19. Salmo 37, 18 y 19. El Señor conoce los días de los íntegros. Esta palabra pareciera estarnos diciendo que hay unos días de los justos y unos días de los injustos. Sí, cierto. Tu tiempo como hijo de Dios es diferente del tiempo del incrédulo, no es el mismo. No es que todo se mida con el año 2023, día 12 del mes 4. Para ti este tiempo tiene tu nombre y tiene el sentido de Dios en lo que tú haces. Estás disfrutando el tiempo de Dios aquí y ahora, oyendo lo que el Señor te quiere decir. Disfrútalo, gózate. Abre tu corazón, abre tu mente
abre tus límites, rómpelos. Dios es eterno y no tiene límites, y es lo que Él quiere hacer en ti, colocar su naturaleza plena y desarrollada en tu visión, para que tú no seas un esclavo de los días, ni de las horas, ni de los minutos, sino un hijo de Dios libre, transcurriendo por ellos, esperando la manifestación completa del no tiempo, o sea, de la eternidad. Por eso dice el Salmo 37, 18 en la segunda parte, y su herencia será perpetua. Nosotros no vamos detrás de Dios por interés, no por la herencia, pero bienvenida y bienaventurada la herencia, que va a ser increíble, impresionante. Nosotros vamos detrás de la presencia del Dios vivo y del Señor Jesucristo como Cordero de Dios. Dice el versículo 19, no serán avergonzados en el tiempo malo. Yo te lo decía, Satanás vino con todo contra ti, pero tú 2 minutos después estás dándole la gloria a Dios, porque le creíste a Dios, porque creíste que el Espíritu Santo se manifestaba en ti, te levantaba con su poder, que tú no entiendes, pero por fe lo aceptaste, lo crees y no dudes más, rompiste los límites de las dudas, porque sabías eso, las dudas te limitan. Y continúa el Salmo 37 en la parte final del versículo 19. Y en días de hambre se saciarán. Hay un mover en las redes sociales con respecto a que en cualquier momento se acaban los alimentos, que qué va a hacer de nosotros, que cómo vamos a trabajar para esos días de escasez. ¿Ustedes recuerdan cómo trabajó el Señor en José antes de la hambruna que vino como vacas flacas? Él recogió y todo estuvo listo. Pero también cuando el profeta le dijo a la viuda, dame esa última torta y saca tu aceite, el Señor proveyó para el resto. Entonces hay muchas formas como el Señor provee. Puede que tú almacenes o puede que no puedas almacenar. El proveedor es el que dice cómo te saciarás. En días de hambre se saciarán. En Eclesiastés 12:1 dice, acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud. Sí, estamos bien jóvenes. Claro que sí, jóvenes en el espíritu. Nuestro espíritu todavía es a veces muy niño. Entonces, acordémonos del Creador. Nuestro Creador. Yo creo que si nos acordáramos con más frecuencia de nuestro Creador, seríamos más reverentes, más respetuosos, valoraríamos más el tiempo de Dios, sus cosas, su palabra, sus ministerios, los dones que nos dio, sus bendiciones, sus bienaventuranzas, sus virtudes, que son del Espíritu, que son las que coloca en nosotros. Acuérdate pues de tu Creador antes que vengan los días malos, es decir, el Señor quiere prepararte, quiere su presencia en tu vida para que cuando Satanás llegue no te golpee en el sentido de que te derribe. Puede que recibas uno que otro golpe, pero quedas levantado inmediatamente por el poder del Señor. Acuérdate del Creador en tus días de juventud antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas, no tengo en ellos placer. Es cierto. A medida que van pasando los años, eso no lo entiende la persona que tiene 40, incluso que tiene 50. Pero a medida que van pasando los años después de esos 50, van llegando los achaques, y los achaques nos van robando un poquito de placer, otro poquito, y otro poquito, y otro poquito, y se suman, y entonces a veces el cuerpo nos pesa como una plancha. Pero ocurre que no es lo que le ocurre a mi cuerpo lo que me da el gozo de vivir, es la relación que yo tenga con mi Dios. Por eso, acuérdate pues de tu Creador, para que cuando lleguen los días en que ya no le encuentras sentido a la vida, probablemente, como hombre, simplemente hablando como humano,
En el Espíritu sí, porque el Espíritu va a decirte, a tu espíritu, vas camino a la presencia de tu Dios. Cada día que pasa estás más cerca de Él. Estás más cerca de la nueva Jerusalén y de toda la herencia que te está esperando. Pero sobre todo del Señor tu Dios, al cual vas a ver cara a cara. Entonces, gózate. Aunque tu cuerpo, aunque tu vida sea difícil. Juan 12, 35 al 36. Jesús entonces les dijo, todavía por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Caminen mientras tengan la luz para que no los sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Si somos hijos de luz, debiéramos tener entendimiento de para dónde vamos, porque la luz mora en nosotros. Versículo 36, mientras tienen la luz, crean en la luz. ¿A quién le dice esta palabra? Ah, sí, claro, a los incrédulos. No, Señor. Esta palabra se la está dirigiendo Jesús a los discípulos. Y a los discípulos que estaban con Él de día y de noche, por 3 años les dice, crean en la luz. El Señor veía los corazones de sus discípulos y sabía que en ellos había baches, había huecos en cuanto a la fe. Algunas cosas las podían creer, pero otras venían ciertas mosquitas de duda y empezaban a revolotear por ahí y dele y dele y dele. ¿Será que esto sí es para mí? ¿Será que esta palabra es para mí? ¿Esta promesa? ¿Será que este don es para mí? ¿Será que este fruto es para mí? Yo como cristiano no veo nada en mi vida, yo no veo ningún don. Claro, hermano, porque no has empezado a experimentar. ¿En qué eres bueno? ¿Cuáles son las cosas que se te facilitan? Es muy probable que por ahí esté la pista de cuál es tu don. Don bíblico, don del Espíritu. Si tú empiezas a mirar qué te queda fácil hacer y qué es difícil, aparta lo difícil y continúas con lo fácil, y le dices, Señor, muéstrame tu vida en mí, un día vas a tener claro cuáles son tus dones. No sé, será don de discernimiento de espíritus, será don de enseñar la palabra, será un don de maestro, don de ciencia, don de profecía. ¿Cuál de todos? De los poquitos que cité, que son muchísimos más. Hay como 3 listas en el Nuevo Testamento. Y yo me pregunto, ¿cuántos cristianos han investigado en la palabra de Dios cuáles son los dones de Dios? Y una vez investigados, se preguntan, ¿cuáles son mis dones? ¿En qué me quiere el Señor? ¿Qué tal que no me mande a trabajar a ninguna parte, pero yo tengo facilidad para orar? ¿Qué tal que el Señor quiera que yo tenga el ministerio de intercesión de la iglesia? Y que por mí el pastor esté cubierto en oración. Señor, te pedimos por ese varón para que camine siempre en la verdad, para que confíe siempre en ti, Señor, en tu poder, en tu presencia, para que nunca se gloríe él mismo, sino siempre te dé la gloria a ti. Señor, si tú lo bendices a él, nosotros tendremos una iglesia bendecida, recibiremos las bendiciones. Yo voy a orar por eso, voy a interceder. Cada vez que me acuerde, Señor, te pido por mi pastor. Señor, no lo olvides, Padre. Levántalo de su humanidad, de sus momentos críticos, allí donde pierde la espiritualidad. Yo te pido por él, Señor. ¿Qué tal ese ministerio? ¿Qué tal ese ministro respaldado? Qué bendición. Y de pronto el pastor ni siquiera se entera quién está orando por él. Es muy probable, pero hay varios que están bendiciendo al pastor. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tienen la luz, crean en la luz para que sean hijos de la luz. Quiere decir que si tú no crees,
no eres hijo. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Qué tremendo que era el Señor. En estos días aprendimos que a veces el Señor enseñaba cosas humanas, pero otras veces enseñaba cosas divinas. Y ambas cosas son preciosísimas. Aprovechar bien el tiempo podría ser que leyeras hoy, de aquí hasta la semana entrante, 8 días o 15 si quieres, un evangelio. ¿Has leído bien el evangelio de Juan? ¡Qué preciosidad! Te revela muchísimas cosas muy, pero muy profundas y misteriosas del Cordero de Dios. Y el último versículo que vamos a ver hoy, Romanos 13, 11 al 12. Y hagan todo esto, conociendo el tiempo, arriba nos decía, aprovechando bien el tiempo, conociendo el tiempo. Es increíble, pero hay cristianos que no saben qué es el principio de dolores. Viene y les dice a alguien, ustedes ya están en el Apocalipsis, y ellos dicen, uy, ya estamos en el Apocalipsis, nos asustamos. Pero no saben porque no han leído. En Mateo 24 lo que está allí escrito sobre el principio de dolores, cómo se va a manifestar. Entonces confunden Apocalipsis 6 con Mateo 24. Dicen, no, es lo mismo. Dice, conociendo el tiempo. Este es tiempo de qué? Dice que ya es hora de despertarse del sueño. Yo estoy despierto, pastor, ¿seguro? Estás hablando conmigo, pero ¿estás seguro que estás despierto espiritualmente? El estar despierto es mucho más que estar consciente. La conciencia es una función básicamente del alma, pero el andar despierto, andar vigilante, andar velando en el espíritu es una función de arriba, de la parte más elevada del ser. Entonces, cuando tú estás despierto, puedes entender cosas que están pasando por allá en el Oriente, en Rusia, en Estados Unidos o en Colombia. Temblores, terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis. ¿Por qué? Sí, la palabra me dice esto. Eso es estar despierto. Estoy viendo demasiadas señales. Como estoy despierto, y entonces, Señor, quiero mantenerme preparado. Yo no quiero ser una virgen necia, Señor. Ayúdame a vivir en la presencia de tu Espíritu. Que mi lámpara esté alumbrando y que haya suficiente aceite en ella. Lo cual quiere decir que estoy despierto y velando. Porque ahora, continúa Romanos 13, la salvación está más cerca de nosotros cuando creímos. Aquí esta palabra considera la salvación no como un instante, sino como un proceso. Porque yo puedo decir, sí, Señor Jesucristo, yo creo en ti, un instante, pero al siguiente ya estoy apartado de él. Este proceso culmina con la glorificación. Es lo que nos está transmitiendo Romanos 13:11. La salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Aquí no se refiere estrictamente a la salvación soteriológica en teología, que es la salvación de Jesucristo como Redentor. Está hablando de la salvación de todo este sistema mundial, del cosmos en griego, en la palabra de Dios. Él nos va a salvar de la ira venidera. Es lo que está queriendo decir. La noche está muy avanzada y el día está cerca. ¿Qué pasa cuando la noche está avanzada? Que está a punto de amanecer. Y el Señor es el lucero resplandeciente de la mañana, el que viene. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Otra exhortación más para buscar la santidad. Bueno, ese es el propósito del tema. Mirando lo que debe ser. Entonces, ¿vas a mirar las cosas de arriba o las de abajo? Mirar las cosas de arriba no es meterse en un convento y olvidarse del mundo.
mirar las cosas de arriba es llenarse del Espíritu, ofrecerse como sacrificio vivo y agradable al Señor, permitir que Él nos santifique, nos llene con el fruto de su Espíritu, y entonces podamos caminar en este mundo malo sin contaminarnos con Él, apartados de Él. Si tenemos que ir a la calle tal con carrera tal, no importa, vamos. Porque los santos no levitan, los santos también caminan en el mundo, pero no se manchan con el mundo. Toma tu decisión y toma esta palabra y entonces nos veremos en la eternidad.